Shalom, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Soy Testigo, en Somos el Cuerpo del Mesías. Hoy tenemos un nuevo tiempo de aprendizaje de las Escrituras, basándonos en el Mateo Hebreo de Shem Tov, como ya venimos estudiando en Soy Testigo. Vamos a dar gracias a Adonai para iniciar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de la Don Yeshua. Danos, Padre, de tu entendimiento y sabiduría. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia con tu pueblo Israel. En el nombre de la Don Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Hoy tenemos un tema sumamente importante. Vamos a hablar acerca de la parábola de la cizaña. Es Mateo 11. El Adón Yeshua habla otra parábola, ¿sí? Otra parábola, ¿por qué digo esto? Porque ya vimos la parábola del sembrador, que les recomiendo ver el video que está en nuestro canal de YouTube, Somos el Cuerpo del Mesías, y también en nuestra página de Facebook tenemos el video grabado. Hoy vamos a hablar de la parábola de la cizaña, un tema muy importante de lo que acontece a día de hoy, de lo que aconteció, de lo que acontece y de lo que seguirá aconteciendo en el mundo, ya que es un tema sumamente real y el Adón Yeshua lo explica de una manera muy interesante con esta parábola. Voy a saludarlos, amados hermanos, a los que están presentes en la transmisión. Amada Dayanira, bienvenida. Shalom, David, shalom, bienvenidos. Anita, shalom, bienvenidos a todos, hermanos. Los invito a compartir este tiempo de aprendizaje para los que quieran escuchar y seguir aprendiendo y que la Besorá, la buena noticia, el Evangelio siga expandiéndose a todo el que quiera escuchar la palabra. Vamos a comenzar con el texto en Mateo 11, basándonos en la versión de Shem Tov, la versión hebrea de Mateo. Así que vamos a ir a los versículos. Recordemos, el Adón Yeshua está hablando en parábolas. Él hablaba delante de las multitudes en parábolas, en alegorías, en comparaciones, como les quieran llamar. Esta palabra significa todo eso, ¿sí? Una semejanza, una comparación, una alegoría, una parábola. El Adón Yeshua hablaba de esta manera porque no les había sido revelado el reino de los cielos, así se lo dice a sus discípulos. A ellos no les es revelado, pero a ustedes sí. Por eso yo les voy a explicar lo que significa esto, ¿no? El Adón Yeshua va a hablar una nueva parábola que también trata de la agricultura, ya que el pueblo de Israel tenía muy arraigado el tema de la agricultura. Las fiestas estaban basadas en el tiempo de la siega, de la cosecha, ¿no? Y de la siembra, todo el ciclo anual de agricultura, ¿no? Entonces el Adón Yeshua les habla de lo que ellos conocen, ¿sí? Entonces vamos a comenzar la lectura. Dice en Mateo 11, 24 al 30. Y puso delante de ellos otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra en su campo buena semilla. Y sucedió que cuando los hijos del hombre dormían, vino su enemigo y sembró cizaña sobre el trigo y se fue. Y sucedió que cuando creció la hierba para hacer fruto, vio la cizaña. Y se acercaron los siervos del dueño del campo hacia él y le dijeron: Amo nuestro, ¿no sembró usted buena semilla? ¿Y de dónde llegó a ser la cizaña? Él les dijo: un enemigo hizo esto. Y le dijeron sus siervos: ¿arrancaremos la cizaña? Él les dijo: no, no se arranquen el trigo, sino dejen estas y aquellas y crezcan hasta la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha diré a los cosechadores: recojan la cizaña primero y átenla en manojos, manojos para quemar, y el trigo pónganlo en el almacén. Así es la parábola de la cizaña, lo que el Adón Yeshua le dice a sus discípulos. Vamos a volver a los primeros versículos. Esto es muy interesante porque vemos a un hombre que siembra una buena semilla. Esto es muy parecido a la parábola del sembrador, pero ahora se trata de un enemigo. ¿Por qué? Porque él siembra una buena semilla de trigo. Esto quiere decir que va a dar muy buen fruto, es una semilla seleccionada,
Y este enemigo, mientras todos dormían en la noche, sembró la cizaña sobre el trigo. Esparció semillas de cizaña en el mismo lugar donde el dueño del campo había sembrado el trigo. Esto, amados hermanos, en el momento que Yeshua está diciendo esto, los discípulos y todas las multitudes están comprendiendo perfectamente lo que le está diciendo, ya que esta es una parábola muy real para el tiempo de Yeshua. ¿Por qué digo esto? Porque en el tiempo del Imperio Romano estaba prohibido por la ley el sembrar cizaña en el campo de otro hombre. Esto parece ser que era una costumbre de los malvados, de personas malas, de personas aborrecedoras, odiadores, haters, ¿no? Que sembraban cizaña en el campo de las otras personas, en el campo de sus enemigos, ¿sí? De los que no se llevaban bien con ellos y hacían esta maldad. Esto es muy real. Yeshua está explicando algo que sucede en el momento en que él está hablando. Eso sucedía en verdad. Él no se está inventando nada. Porque él les hablaba de lo que ellos conocían, de lo que pasaba en la vida real, ¿no? Entonces, esto sucedía. Vamos con la lectura de nuevo. Este enemigo sembró la cizaña. ¿Qué es cizaña, no? ¿Qué es cizaña y qué es trigo, no? Bueno, todos conocemos el trigo. El trigo es la semilla, ¿no? El grano, que de este se forma la harina para hacer el pan y todo tipo de masas, de tortas, ¿no? Este es el trigo. ¿Pero qué es la cizaña? Bueno, a continuación voy a mostrarles una imagen de lo que es el trigo, una ilustración morfológica del trigo. Vemos aquí que el trigo, en su etapa de crecimiento, ¿sí? Que es a la izquierda, ahí está en la etapa de crecimiento, es de un color verde, las semillas están creciendo, luego en la etapa ya de maduración, el grano crece y se vuelve de un color anaranjado. Este es el grano cuando está en la etapa de la cosecha. ¿Pero qué es la cizaña? La cizaña, como vemos aquí en la otra foto, la otra ilustración, perdón, es muy similar al trigo, pero no da fruto, no da un grano digno de cosechar. La cizaña no madura, no da fruto. La cizaña muere sin dar fruto, sin que el grano brote y crezca. Queda pequeño, no da fruto. Esta es la cizaña, es muy semejante, es muy parecida al trigo. Vemos aquí el trigo, la cizaña. Aquí está el tema principal. ¿Por qué el Adón Yeshua nos habla de trigo y de cizaña? Porque la cizaña es una planta que parece ser trigo y no es trigo. Parece ser, pero no es. La cizaña, la cizaña, la cizaña es venenosa. La cizaña está comprobado que tiene toxinas. Los malvados que tiraban estas semillas de cizaña en el campo de sus enemigos, digámoslo así, estas personas lo hacían por maldad, porque cuando el que cosechaba no se daba cuenta que había granos de cizaña y comía trigo mezclado con cizaña, se generaba una toxina y esto provocaba mareos, provocaba vómitos, provocaba temblores. Era venenoso, es venenoso para el cuerpo humano. ¿Sí? La cizaña es muy, muy venenosa. Este es un punto importante. Además, vemos aquí que cuando el dueño del campo se da cuenta de que hay cizaña. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando ya han crecido. Porque
la cizaña se parece mucho al trigo y no se pueden identificar en una etapa temprana. Se van identificando ya cuando van creciendo. Aquí vemos que los cosechadores, ¿sí?, le dicen, vamos a arrancar la cizaña, y él les dice, no, no sea que arranquen el trigo. ¿Por qué dice esto? Porque la cizaña y el trigo, ¿sí?, las dos tienen raíces de un tipo de raíces. Ese tipo de raíces hace que se entrelacen, se llama raíz fasciculada, ¿sí? Este tipo de raíces ocasiona que las plantas se entrelacen con las plantas vecinas. Esto impide que la cizaña sea arrancada sin afectar al trigo, ¿sí? Entonces, si tú arrancabas la cizaña, las plantas vecinas de trigo eran arrancadas también. Eso es lo que sucedía. Era un tema bastante delicado. El Adón Yeshua dice esta parábola a las multitudes no reciben una explicación acerca de esto. Ellos comprenden lo que Yeshua está hablando, pero las multitudes no entienden el significado real y profundo de lo que Yeshua está diciendo en la gente, en el pueblo de Israel y en el mundo entero. Para ellos, sus discípulos, cuando Yeshua se aparta de las multitudes, sus discípulos van a preguntarle a Yeshua qué significa esta palabra. Y Yeshua les va a explicar qué significa. A nosotros también, ¿sí? Así que vamos a leer lo que dice el Adón Yeshua. Dice de esta manera. Entonces se apartó Yeshua de las multitudes y entró a la casa. Y se acercaron a él sus discípulos y pidieron de él que les explicara la parábola de la cizaña. Y les respondió y les dijo, el que siembra buena semilla es el Hijo del Hombre. En la parábola del sembrador también era el Hijo del Hombre, es decir, Yeshua el Mesías. Él es el que siembra la semilla buena. Y el campo es este mundo, el campo es el mundo entero. Y el fruto bueno son los justos y las cizañas son los malvados, los impíos. Y el enemigo que la sembró es Hasatán, es el adversario. Y el grano maduro es el fin del mundo, es la etapa final del mundo. ¿Sí? Así como en la etapa del grano maduro se cosecha, así también en el fin del mundo se cosechará, como ya lo sabemos. Y los cosechadores son los ángeles, son los mensajeros de Jehová. Y como recogen los cosechadores la cizaña para quemarla, así será en el final de los días, dice Yeshua. Aquí tenemos información muy valiosa de lo que Yeshua está diciendo. Tenemos primeramente que el hombre que siembra la buena semilla es él mismo, es Yeshua. Yeshua está sembrando la buena semilla que es la palabra de Elohim y la Torah verdadera. Luego tenemos al enemigo, a Hasatán, sembrando las cizañas sobre el trigo, sembrando a los malvados sobre los justos. Es decir, los malvados mezclados con los justos. Son malvados que se hacen pasar por justos, porque muchos confunden este tipo de malvados, diciendo que son las personas del mundo. Pero no es así. Estos malvados son los que parecen ser trigo, pero no lo son. ¿Sí? No son personas del mundo que no quieren tener nada que ver con Elohim, sino que son personas que se hacen pasar por santos, por apartados, por justos. Porque la cizaña se hace pasar por el trigo. No es diferente en el aspecto en la primera etapa. Se parece mucho al trigo. ¿Sí? Entonces, parece ser, pero no es. El enemigo es Hasatán, ¿no? Dijimos. ¿Sí? Y la cosecha es el final de los tiempos. ¿Qué dice el Adón Yeshua? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles para arrancar de su reino todo malvado y todo hacedor de vacuidad,
nuevamente Yeshua utiliza este término para los malvados, los hacedores de vacuidad. Recordemos cuando él dice, apártense de mí todos los hacedores de vacuidad, los que supuestamente habían hecho milagros, maravillas, habían expulsado demonios. Sí, ellos son los hacedores de vacuidad, ellos son la cizaña, ellos son los que parecen ser pero no son. Ahí Yeshua explica quiénes son estos hacedores de vacuidad que están en este versículo de Mateo, donde él dice, apártense de mí todos los hacedores de vacuidad. Y dice, y los echarán en la hoguera de fuego, y allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces resplandecerán los justos como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos para escuchar, escuchará. Esta parábola es tremenda porque habla del final de los tiempos, pero no solo del final de los tiempos, sino también del tiempo presente. ¿Sí? Del tiempo presente. Esto es muy real. Yeshua en su venida como hombre sembró una buena semilla, que es la Besorá. Esta es la buena semilla, es la Besorá, la buena noticia, el hacer los mandamientos del Padre, es la verdadera Torá. Su palabra fue verdadera. En el tiempo de los discípulos de Yeshua y de los enviados de Yeshua, estos hombres hablaban la palabra de Yeshua conforme Yeshua lo habló. Ellos hablaban la palabra de Yeshua en verdad. Esto es la semilla verdadera, los que son el trigo. Pero luego se sembró cizaña, porque luego de la muerte de los discípulos, aunque cuando ellos estaban vivos ellos tenían que lidiar con cizaña, ¿sí? Como doctrinas como el gnosticismo del primer siglo, ¿sí? El gnosticismo era una corriente muy grande en el primer siglo. Ellos tenían que lidiar mucho con el gnosticismo, con los nicolaitas, que eran gnósticos. Y ellos lidiaban constantemente y luchaban, ¿sí? En la emuna. Pero luego de la muerte de ellos, la cizaña tomó protagonismo. Recordemos, ¿sí? Esto es muy importante, la cizaña no da fruto. Esto quiere decir que el proceso de crecimiento de la cizaña es diferente al proceso de crecimiento del trigo. Una planta que da fruto tarda en crecer. Tiene un proceso más lento. El trigo tiene un proceso más lento de crecimiento. En cambio, la cizaña crece mucho más rápido. La cizaña se ve antes que el trigo. Por eso, ahí dice en el versículo, dice que los siervos del dueño vieron que la cizaña había crecido. Ellos vieron la cizaña y ellos identificaron la cizaña. Porque la cizaña había crecido antes. La cizaña crece más rápido que el trigo porque no tiene potencial de fruto. No se reproduce de una manera grande. No da fruto. No se puede ni comer. Es venenosa. La cizaña oculta al trigo. Esto es muy importante. La cizaña oculta al trigo y lo ahoga, causando hasta la muerte del trigo. Si la cizaña es malvada, porque la cizaña quiere la luz del sol, como todas las plantas, ¿no? Pero la cizaña está en una lucha, en una competencia con el trigo por la luz del sol. La cizaña tapa al trigo de la luz del sol, eso hace que el trigo se ahogue y gran parte de él muera. La cizaña mata muchas veces el trigo. También lo ahoga en sus raíces, ya que la cizaña entrelaza las raíces de sí misma con las del trigo. La cizaña se hace parte del trigo de una manera malvada e impía, como la serpiente. La cizaña parece ser trigo, pero no es. Entonces, retomemos. Los discípulos de Yeshua, cuando estaban vivos, tenían que lidiar con la cizaña. Pero al morir ellos, la cizaña tomó más fuerza y ganó poder, ya que la palabra de los discípulos de Yeshua, que era la verdadera, perdió fuerza. La cizaña creció más rápido que el trigo.
con la llegada de la religión, la cizaña se empoderó de todo y el trigo quedó en lo más bajo. Pero así es el proceso. Así es el proceso. El trigo quedó oculto, no se vio. Pero el trigo está en un proceso más lento. Está oculto. La cizaña tomó protagonismo con el cristianismo, con la religión, tergiversando y dando una palabra equivocada del verdadero evangelio, de la verdadera besora que la don Yeshua nos dijo. Y por estos 2000 años, la cizaña ha tenido protagonismo. Así ha sido a lo largo de estos 2000 años. Con la cizaña como protagonista, ¿sí? La religión, ¿sí? Y el trigo, los justos, son el resto, los pocos. Porque aún la cizaña ha matado el trigo. Así como la cizaña mata el trigo, la cizaña ha matado a los justos. Muchos justos han muerto por causa de la mano de la cizaña. Esta parábola es sumamente real. Es sumamente real. Y el Adón Yeshua nos enseña con las plantas. Esto es la creación de Elohim. Él hizo todo esto para que nosotros veamos que nosotros somos como plantas. Es más, Él hizo las plantas de esta manera para que aprendamos a vernos a través de la creación de Él. Y a aprender con estas parábolas. ¿Sí? Entonces, la cizaña ahoga el trigo, la cizaña es venenosa, Satán ha sembrado cizaña por todos lados, estos hombres se hacen pasar por justos, por santos, y dan a conocer una palabra de mentira que supuestamente Yeshua dijo, un evangelio diferente. Como dice Pablo, si les dicen un evangelio diferente, un Yeshua diferente, un Ruach diferente, un espíritu diferente, no le crean. Y eso ha acontecido. Eso ha acontecido. La cizaña se ha sembrado. Y la palabra quedó oculta. Ahora en estos tiempos, Adonai ha hecho que el trigo despierte. Y que poco a poco vaya creciendo y saliendo a la luz, preparándose para la cosecha. Este es un proceso lento. El trigo tiene un proceso más lento, recordemos. Este es un proceso lento. Y el trigo debe de prepararse para dar fruto. Porque la palabra del Adón Yeshua no va a caer, no se va a olvidar. El trigo, todo el trigo no ha muerto, aunque parte del trigo sí, ¿sí? Pero va a llegar el tiempo en que la cizaña va a ser quitada y el trigo va a ser cosechado y llevado al almacén de Elohim. Y la cizaña va a ser llevada al fuego. Este es el Gehinnom, el Gehenna, el valle de Hinnom. Este valle de Hinnom está en Jerusalén, está debajo del monte Sión, está al ladito de la Nueva Jerusalén, va a estar al ladito de la Nueva Jerusalén. ¿Sí? El valle de Gehinnom, ¿sí? Perdón, el valle de Hinnom está en las escrituras por todos lados, era un sitio de adoración a los dioses paganos, ¿sí? Era un sitio de adoración, le llamaban también Tofet, lugar de quema, porque ahí pasaban por el fuego a los niños. Este era el Gehinnom, estaba debajo del monte Sión, está, ¿sí? Por ejemplo, la tumba de Absalón está ahí en Gehinnom, el lugar donde el lugar del campo que fue comprado con el dinero de la traición de Judas, ese campo está en el Gehinnom, que fue hecho para hacer un cementerio que actualmente está en Jerusalén, un cementerio. Así compraron los fariseos el campo del alfarero en Gehinnom. Este ha sido un lugar de muerte por toda la historia del mundo. Por eso este será el lugar de la muerte perpetua.
siempre será el lugar de la muerte. Y ahí será echada la cizaña, los que se dicen ser pero no son. ¿Qué tan importante es ser y parecer? Ser el trigo y parecer el ser trigo. Actuar como trigo. Es decir, dar fruto. Porque si decimos que somos trigo pero no crecemos ni damos fruto, no somos trigo, somos cizaña. Porque decimos ser una cosa que no somos, como la cizaña. Entonces es tan importante el ser trigo para ser alimento. La cizaña es venenosa, como ya lo dijimos. Entonces ahora en estos tiempos Adonai ha hecho que el trigo salga a la luz, el crecimiento del trigo, que es despacio, poco a poco va creciendo, preparándose para la cosecha, para dar fruto. La cizaña no da fruto, el trigo sí, por eso la cizaña crece más rápido, porque no carga sobre sí fruto. Entonces nosotros somos el trigo que está creciendo y preparándose para la cosecha. Los que amamos a Elohim y hacemos sus mandamientos. Recordemos lo que vimos ayer. En primera de Juan 5. ¿Cómo sabemos que amamos a Elohim? El amor a Elohim es que amamos a Elohim, que es que hagamos sus mandamientos. Este es el amor a Elohim, que no son difíciles. Entonces los que amamos a Elohim y hacemos sus mandamientos y nos afirmamos en el testimonio de Yeshua, nosotros de esta manera seremos trigo porque vamos a dar fruto en la emuná. Voy a leer los comentarios. Vamos a compartir con los hermanos. La hermana de Yanira nos dice, no sabía que la cizaña era tan dañina para la salud. Así es, la cizaña es muy dañina, ¿sí? Provoca todo tipo de temblores, de vómitos, hasta puede provocar la muerte. Shalom Ofelia, Shalom Richard, bienvenidos. De Yanira nos dice también, es interesante lo que dices, porque yo nunca llegué a asociar la cizaña con los religiosos. Siempre creí que cuando se hablaba de la cizaña se refería a los no creyentes. Claro, muchos confunden de esta manera la parábola, diciendo que son los que no creen. Pero, ¿por qué se confunde? Porque no se conoce en realidad el significado de la parábola. Que las cizañas son los que no siguen la palabra de Yeshua como él lo dijo en realidad y no guardan los mandamientos. Entonces se confunde diciendo nosotros somos el trigo porque somos creyentes y los no creyentes son la cizaña. Pero en realidad no. En realidad la cizaña es la que parece ser trigo. Nunca puede ser un no creyente, sino uno que se hace pasar por creyente, ¿no? Uno que dice ser afirmado en Yeshua. Así es. Anita nos dice, así como la cizaña es mala para la salud, así las religiones, así es. Y las sectas son una trampa para alejarnos de la Torah, distorsionando el propósito de la verdadera palabra de Jehová. Así es. Muy interesante lo que tú dices, hermana. Como la cizaña es mala para la salud, así también las religiones. Así como la cizaña mata, así también la religión mata. Es venenosa. Así es. Gracias por tu aporte. Richard nos dice, así es, para dar fruto hay que pasar por el proceso. Así es. Todo árbol, toda planta que da fruto tiene que tener un tiempo de crecimiento, porque tiene un potencial, ¿no? Tiene un potencial que debe ser trabajado. En cambio, la cizaña no tiene ningún potencial. Carolina nos dice, cuánta sabiduría de nuestro Adón, que para que entendamos, creó la naturaleza de esa forma. Pensó en todo por amor a su creación y sobre todo para que su pueblo pueda distinguir. Así es, todo fue creado para que nosotros podamos ver a Elohim en todo, para su gloria. Todo fue creado para nuestro aprendizaje.
Richard también nos dice, paso a paso, poco a poco, ir confiando en el Adón Yeshua. Así es, hermanos. Adonai nos enseña con esta parábola un mensaje muy, muy importante para la emuná. Justamente la perseverancia y la firmeza. Voy a repetir algo muy interesante. ¿Sí? Yo dije que la cizaña cuenta con una raíz llamada raíz fasciculada. Esta raíz se entrelaza con las plantas vecinas, ¿no? ¿Sí? Esto impide, ¿sí?, que la cizaña sea arrancada sin afectar al trigo, ¿no? El trigo es afectado cuando la cizaña es arrancada. Por eso hay un proceso de espera para que cuando la cizaña esté crecida y el trigo esté maduro, ya puedan cosecharse de manera diferenciada. Entonces, eh, entonces es muy importante el entender esto. ¿Por qué hay un proceso de espera? Porque el Adón Yeshua está esperando a ver cómo maduran estas plantas. Y el que madura como trigo es llevado al almacén, y el que no madura, el que es cizaña, es quemado. Así se identifican. ¿Sí? Entonces, también, repito, estas malezas como la cizaña, ¿sí?, tienen una competencia por la luz y los nutrientes con las plantas vecinas que están cultivadas. ¿Sí? Las malezas roban los nutrientes del trigo, le quitan la comida y la fuerza, pudiendo hasta ocasionar que éstas se debiliten y hasta mueran. ¿Sí? Entonces la cizaña es un tema muy, muy delicado y era una maldad tremenda que afectaba la cosecha de una persona en la antigüedad, el sembrar cizaña. Y Hasatán es el típico odiador que mira la vida de los otros, ¿sí?, y siembra la cizaña en el campo del otro en vez de trabajar en su campo, ¿no? Porque el que anda mirando el campo del otro es un odiador y no tiene vida propia. Anda pensando en el otro y maquinando en su corazón cómo hacer el mal contra el otro. Esa persona no tiene, no tiene ningún tipo de propósito en su vida, simplemente le afectar a los demás. Hasatán es así. Pero la Don Yeshua tiene todo planeado, porque la cosecha de él sí será próspera y sí será hecha. Pero aquí hay algo muy interesante. La cizaña se recoge primero. ¿Por qué? Vamos a leer el versículo. Vamos a leer el versículo, vamos a volver a versículos anteriores. Vamos a leer a versículos anteriores, dice así, Mateo 11, 24 al 30. Y él les dijo, no sea que arranquen el trigo, sino dejen estas y aquellas y crezcan hasta la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha diré a los cosechadores, recojan la cizaña primero y átenla en manojos para quemar. Y el trigo pónganlo en el almacén. Entonces aquí está diciendo que la cizaña se recoge primero. Pero muchos malinterpretan este versículo diciendo que los malvados serán arrebatados, digámoslo así, primero, y los justos van a ser dejados. Y no es de esta manera como se debe entender esto, porque ellos no están estableciendo ningún orden cronológico de ningún arrebatamiento. Y ellos no está diciendo eso, y ellos no nos está enseñando este mensaje. La parábola no es para nosotros establecer un orden cronológico de quién es arrebatado primero, si el malvado o el justo. Y Yeshua no nos está enseñando esto. Porque los que serán llevados y levantados en la Nueva Jerusalén son los justos, no son los malvados.
¿sí? Y los únicos que son llevados y levantados son los justos. No hay un levantamiento de malvados, eso no existe. Los malvados van a ser dejados. ¿Sí? Entonces, esto se malinterpreta de una manera tremenda, generando así un entendimiento errado de lo que va a acontecer. ¿Sí? La cizaña en la parábola es recogida primero porque los malvados serán los primeros y los únicos en morir, mientras que los justos serán almacenados como trigo y serán resplandecientes como el sol. Y ello no está estableciendo ningún orden cronológico, sino que está diciendo que la cizaña será quemada primera y única. ¿Sí? Eso es lo que Yeshua está diciendo. Está poniendo énfasis en la condenación de la cizaña. ¿Sí? Eso es lo que Yeshua nos está enseñando aquí, dando énfasis en la condenación de la cizaña, diciendo que va a ser la única en morir, porque los justos no van a morir, y lo que van a ser llevados a la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Y esto Yeshua le llama la muerte segunda, lo que acontece aquí con la cizaña. Por eso dice que la cizaña va a ser quemada. Esto es la muerte segunda. ¿Sí? Y hay muchas parábolas en las Escrituras acerca de esto. En Apocalipsis también, con las dos cosechas, la de la vid y la del trigo. ¿Sí? Entonces, el Adón Yeshua aquí nos está enseñando a nosotros identificarnos bien y ser como el trigo. ¿Sí? Y Yeshua nos está enseñando a ser como el trigo, porque el trigo es el que genera alimento. El trigo era muy importante en Israel porque del trigo salía el pan. Y el pan era la bendición de Elohim. El trigo simboliza la bendición de Elohim junto a la vid, que es el vino, simbolizaban la lluvia de bendición, las cosechas de bendición de Elohim al pueblo por la obediencia a la Torá. Eso era el trigo, eso significaba el trigo. Entonces Yeshua nos está identificando como una planta que simboliza la bendición de Elohim. Entonces, por eso debemos de dar fruto de ¿qué? Fruto de justicia, en Shalom. El Shalom es la esperanza del descanso en el Adón Yeshua. ¿Y cómo generamos este Shalom? Con la emuná. La emuná debe ser completa hasta el final, dice Santiago. No puede ser hasta cierto punto y luego ya no, porque si no, no es emuná. Y la emuná debe ser completa para que luego sea cosechada. La emuná es la obra de justicia en la obediencia de la Torá. Sin emuná no hay obediencia. Entonces, siempre que se habla de emuná, es el accionar los mandamientos. ¿Sí? Entonces, aquí el Adón Yeshua nos habla de un proceso que ha acontecido, y él mismo está profetizando lo que iba a ocurrir, que su palabra iba a ser alterada, y que por 2000 años su palabra iba a ser alterada, y que la cizaña iba a gobernar sobre el trigo, pero luego el trigo iba a levantarse, iba a ser revelado, el trigo iba a madurar. Estamos en este proceso. Nosotros, como trigo, en la emuná, estamos en el proceso de maduración para la cosecha en los últimos días. Nosotros somos el trigo, somos Israel. Somos los que llevamos la verdadera palabra de Elohim y la ponemos por obra en nuestras vidas, ¿sí? Porque Adonai ha tenido misericordia de nosotros y nos ha revelado su palabra. No porque seamos mayores que nadie. ¿Sí? Entonces, el Adón Yeshua nos está diciendo aquí que seamos hacedores de su palabra y no
que digamos ser una cosa y somos otra. Y a su vez somos como asesinos, como la cizaña que es asesina. El trigo es fiel, el trigo es noble, pero la cizaña es mentirosa y es un acto de maldad hecho por Hasatán. Adonai tenga misericordia de su pueblo y haga su palabra conforme a esta parábola. Y que en los últimos días seamos levantados y cosechados como el trigo. Y que nuestra simiente, nuestra descendencia, nuestros hijos, sean ese trigo que el Adón Yeshua recoja y nos lleve a la Nueva Jerusalén. Vamos a dar gracias a Adonai. Gracias te damos, Padre, en el nombre del Adón Yeshua por tanto amor y por tanta bondad que has tenido con nosotros, por tanta misericordia, porque tú has sido fiel a tu palabra y tú nos has mostrado tu Torah, tus mandamientos, nos has hecho diferentes a la cizaña. Gracias, Adonai, porque en ti podemos ser plenos y completos. Danos frutos de justicia y de shalom, que recojamos el shalom y la plenitud. En tu nombre llamamos e invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre, para salvación y para redención. En el nombre de Adón Yeshua. Amén. Amén, hermanos. Adonai nos ha enseñado mucho con este tema, con esta parábola de la cizaña. Y así como Él les explicó a los discípulos, así también nos explica a nosotros. Y aún más, porque ya hemos vivido todo esto y seguimos viendo cómo la cizaña se apodera de este mundo. Pero el trigo, que es el remanente, será el que llegue a la casa de Adonai y a los almacenes y al tesoro de Jehová. Me despido, amados hermanos, que tengan una hermosa noche y que Adonai les dé entendimiento y sabiduría en su palabra. Shalom.